Es siempre una bendición poder compartir con ustedes la palabra, la exhortación de ella, y también un gran privilegio para mí. Y en este día en donde ya está lloviendo, a esta hora, espero que al igual como cae la lluvia del cielo, el Señor pueda hablarnos a través de su palabra y de esa manera poder mostrarnos cuál es su voluntad para nuestra vida hoy, ¿verdad? Bien, hemos estado estudiando, hermanos, el libro de Lucas. Y este día quisiera invitarles a abrir su Biblia y encontrar el capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a leer la porción antes de poder entrar en ella. Entonces le voy a pedir que se pueda poner de pie. Lucas capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Toma asiento, hermano. El contexto de lo que estamos leyendo se encuentra naturalmente en la ruta que ha tomado el Señor Jesús hacia Jerusalén. Y hemos encontrado acá, a lo largo del estudio, un montón de ejemplos de parábolas o analogías en donde es el Señor Jesús el que va a través de estas pequeñas ilustraciones mostrando el pecado de las personas para poder hacerlo patente, hacerlo evidente en sus vidas y que ellos puedan comprender que están en un error. En este sentido, entonces, aquí tenemos este conjunto de parábolas que venimos ya estudiando y revelando con la ayuda siempre del Espíritu Santo desde el capítulo 15 en adelante, distintos problemas relacionados con el orgullo de las personas y la posibilidad que tienen o no de poder reconocer que son pecadores y proceder al arrepentimiento. Y la mayoría de ellas está enfocada básicamente a los religiosos de la zona. Y en esta oportunidad, muy distinto a esto, como usted puede ver en el capítulo 16, en el versículo 1, no está dirigida a las personas que usualmente nosotros veníamos leyendo, ¿no? Sino que dijo también a sus discípulos. Este más bien parece un paralelo destinado solo a creyentes. Y efectivamente, el tema a tratar acá tiene que ver con la perspicacia de las personas para poder comprender su relación con Dios. Pero no cualquier persona, sino aquellos que son discípulos,
aquellos que han confesado ya abiertamente y de manera sincera que son hijos de Dios. Y por lo tanto, esta analogía, esta parábola está destinada a mostrarnos una verdad, pero a nosotros. Una verdad que está inserta en nuestra forma de vivir. Y es interesante porque luego, desde el versículo 13 en adelante, hablará acerca de cómo estas riquezas permean la vida de las personas. Los fariseos se burlarán de esta enseñanza y él los corregirá porque la misma Escritura enseña que ellos eran avaros. Y más adelante en el mismo capítulo se hablará acerca de cómo existe un paralelo entre un hombre rico y un hombre muy pobre, y cómo ambos finalmente se encuentran con la realidad de que tendrán que presentarse delante de Dios, y cómo no la riqueza, sino que más bien su predisposición hacia una relación con Dios va a ser lo que va a definir su destino final. ¿Bien? En este sentido, el paralelo tiene sus propios desafíos de interpretación, como usted ve aquí. Es extraño que el Señor Jesús hable acerca de las riquezas injustas y animarnos a intentar avanzar hacia una forma de conducta que es el engaño. La verdad es que esa no es la correcta interpretación de esto, pero sí interesante porque es un desafío de interpretación poder llegar al fondo de esto que se está enseñando acá. Sin embargo, el punto central, siempre, 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 y no lo vaya ni dudar ni siquiera un segundo, va a ser el dinero. Hoy en esta noche hablaremos del dinero y en general nuestra relación con él. Y cómo lo invertimos, y cómo lo gastamos, y cuáles son las cosas que nosotros valoramos acerca del dinero. Y en esta ilustración Jesús nos mostrará un vicio en la conducta de los discípulos. No de personas que no son creyentes, sino que discípulos. Entonces leemos, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado. ¿Está conmigo ahí o no? Este fue acusado ante él como disipador de bienes. ¿Había escuchado esa palabra antes, disipador de bienes? Aparece en el Código Civil chileno. Un sinónimo de esto, que no aparece en el código, pero es tan específico, es el dilapidador. O sea, aquella persona que malgasta, no sabe administrar. Y respecto de la ley chilena hay una sanción para aquel que es disipador de los bienes. Puede ser declarado persona inhábil para administrar todo lo suyo. Y a través de eso puede actuar, digamos, pero representado por otra persona, que finalmente es quien evalúa lo que él hace, porque no está él calificado para poder administrar lo que es suyo. Pierde totalmente la habilidad para hacerlo. Por lo tanto, su voluntad no vale. Ya en el pasado otras personas también eran inhábiles civilmente, pero hoy van quedando algunos poquitos y este es un ejemplo, por lo menos acá en este país, de personas que son inhábiles para administrar. Y este es el concepto que se usa aquí. Esta persona es disipador, al parecer no sabe administrar bien. Y es interesante porque dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Interesante la dicotomía porque esta persona se dedicaba a qué cosa específicamente en este lugar? A administrar. Pero la práctica había demostrado que era malísimo para administrar, o bien lo estaba haciendo con cierto grado de malicia, con cierto grado de dolo, enriqueciéndose ilícitamente él. La palabra que nosotros vemos aquí como mayordomo, en realidad en el original tiene que ver con el origen de la palabra economía. Y esta persona es un administrador, si pudiésemos traducirlo de una manera más actual, es un administrador. Y administrando es acusado. La segunda palabra interesante que podemos ver aquí es que fue acusado. El concepto de esta palabra y su origen es la misma que, o similar a el acusador, que todos nosotros conocemos aquel que es el diablo. Y el origen es el mismo, pero la idea acá es alguien que es depositado en un lugar para ser observado. Esa es la idea del concepto aquí. Por lo tanto, esta persona ha sido expuesto en lo que hacía. Y la connotación de cómo ha sido expuesto es tan interesante porque dice, acusado ante él como un disipador, una persona mala para administrar, muy mala para administrar. Y la palabra usada para disipador es la misma que se utiliza en una parábola anterior que estuvimos estudiando. ¿Se acuerda?
el joven que no administró lo que su papá le dio? ¿Se acuerda la parábola? ¿Cómo se llama? El joven pródigo. No es pródigo porque regresa por si acaso, es pródigo porque no sabe administrar. No era un prodigio administrando. Y la palabra que se usa ahí para decir que él se fue lejos a vivir de manera licenciosa es la misma que se utiliza acá cuando se dice que él es disipador. Un disipador, alguien que no administra. Y el Señor se entrevista con él y le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más, dice, no podrás ser más mayordomo. Él está siendo inmediatamente despedido. Es interesante, usted pensaría que podrían darle algún espacio para dar cuenta realmente. Oye, me están acusando, pero esto no es cierto, yo tengo cómo demostrar. Aquí hay varias gente que trabaja en finanzas, economía, contabilidades, y la verdad es que llegar a la conclusión de que alguien está derechamente extrayendo del negocio para sí, se tendría que demostrar de alguna manera documental, ¿no? Tendríamos que hacer algún balance, un arqueo, algo para demostrar. Pero el Señor le dice inmediatamente que va a tener que dar cuenta porque va a tener que dejar el cargo. Lo va a tener que dejar. El convencimiento de este Señor de que todo se ha hecho mal es patente. Y lo segundo sorprendente es que esta persona que administra también sabe que va a tener que irse. No está dispuesto a defenderse, sino que más bien él sabe que es culpable. Y quizás por los hechos que se le imputan, sabe que no tiene ninguna manera de poder responder, de duplicar lo que le están diciendo, de poder defenderse de alguna manera, probándose hechos que permitan desvirtuar la acusación. No tiene cómo hacerlo. Y por lo tanto, se ve, digamos, atrapado en esta situación, totalmente atrapado. Y es por eso que leemos acá en el versículo 2, dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Por qué estoy escuchando que tú malgastas? ¿Por qué escucho que tú estás haciendo mal lo que yo te mandé a hacer? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué dijo? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, me la arranca, me va a sacar de esta responsabilidad, me la va a quitar. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación similar donde quizás nuestra capacidad en el trabajo, naturalmente, ha sido puesta en duda y quizás nos hemos tenido que defender. Estamos en el siglo XXI y obviamente uno ya no tiene que defenderse muchas veces personalmente, quizás por correo o quizás también por alguna reunión, pero nunca es agradable tener que defender el trabajo, ¿verdad? Nunca es agradable tener que pensar, no he sustentado todo lo que he hecho, voy a tener que fabricar pruebas de mi buena conducta, de mi buen proceder, de procedimientos que hice, y para esto yo no estaba preparado. Y es una situación muy incómoda la que está pasando este hombre, pero este hombre es culpable, recordémoslo. Por lo tanto, él se encuentra con quizás la pregunta que muchos nos hemos encontrado en algún punto de nuestra carrera profesional, quizás, ¿y ahora qué hago? Quizás alguien ya ha recibido esa carta laboral que dice, aviso de despido, 30 días más, usted tiene que dejar este lugar. Y esos 30 días estará pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, también ese pequeño soliloquio mental que usted alguna vez realizó, lo está realizando este mayordomo infiel, esta persona que administró para su propio provecho. Y él dice, cavar, no puedo cavar. Mendigar, me da vergüenza. Vamos a partir diciendo que esta persona no es un esclavo, ¿ya? Es una persona libre. Si él fuera un esclavo, ¿qué sucedería con la sospecha de que él robó? ¿Qué es lo que podría pasar a una persona que es esclava y que está puesto para administrar?
morir derechamente. Tenemos un ejemplo en la Escritura, la carta a Filemón, en donde es Onésimo, él es un esclavo y tiene la categoría como esclavo de ser el primus. Él es el que administra y él se va. ¿Qué le podía suceder a un esclavo en esa época? Si robaba, los judíos no tenían exactamente esta práctica que voy a revelar ahora, pero si un esclavo robaba, efectivamente podían cortársele los dedos de las manos o toda la mano. Los romanos tenían una práctica similar. Si no podían devolver el dinero a los esclavos que habían robado, todos los acreedores lo tomaban de los extremos y lo tiraban con caballos para que cada uno se pudiese llevar un trozo de él. Y en ese sentido entonces, Onésimo, que es el otro ejemplo que tenemos acá, uno concreto, si esto no es una parábola o una analogía, Onésimo tuvo que volver a Colosas, a la casa de Filemón. Y así encomienda a Pablo para que sea recibido. Pero aquí en este punto no tenemos descrito exactamente un doulos, un esclavo, no. Esto es una persona contratada. Por lo tanto, él piensa, yo tengo cierta calidad, trabajar con las manos, ¿puedo arar? ¿Puedo arar? ¿Puedo cavar una higuera? ¿Puedo cavar una viña? ¿Puedo hacerlo? No podría. Cuando realizaba cuando estaba esquematizando el mensaje, mi hija me decía, pero cavar no es tan difícil. No, cavar es difícil. Estamos hablando en un contexto actual de arar la tierra. ¿Usted ha visto un arado? ¿Ha tomado un arado? No, ¿verdad? Bien, el arado es tirado por un caballo, por un buey, lo que usted tenga a mano. Efectivamente, el caballo lo tira, pero usted tiene que, con su mano o con sus manos, mantener el arado en la profundidad exacta, en la línea exacta. Si usted se equivoca, el arado se va a enterrar más. Si usted lo hace mal, el arado se va a salir. Por lo tanto, el caballo solo tira en una dirección. Usted tiene que mantener el arado en su lugar. Eso cuesta. Y él decía, yo no puedo hacer eso. Él tiene una vida muy similar, si se quiere, a la nuestra. ¿Usted podría tomar un arado? No podría. Yo haré alguna vez. No, ya no podría. Después de arar, tendría que inyectarme, hacer un par de cosas, elongar o algo así. Pero no, él dice, no puedo arar. Yo no voy a poder hacer eso. Mendigar, me da vergüenza. La forma en que está escrita la expresión aquí dice relación, no es que él no crea que recibir dinero gratis le moleste. Le daría vergüenza recibirlo mientras lo haga. No le daría vergüenza, tal como está expresado aquí, que alguien le trajera ocultamente un dinero, como un mecenas. No, eso no, pero mendigar sí, mientras lo esté haciendo. Así que quizás ninguna de estas opciones sea la correcta. Y en ese momento, cuando está haciendo este pequeño soliloquio mental, él en el versículo 4, si lee conmigo, dice, ya sé lo que haré. Ya sé, es una expresión similar a se me ocurrió. Llegó un momento en donde él pudo comprender qué iba a hacer. Ha llegado a conocer cuál es la solución. Ya sé, ahora se me ha ocurrido. He encontrado una forma de poder hacerlo. Y él piensa, ya sé lo que haré para que cuando me quiten la mayordomía. ¿Qué hace entonces? ¿Qué ha hecho? Ha pensado una solución para defenderse. Ha buscado un conjunto de argumentos para poder desvirtuar la acusación y mantener en su trabajo. ¿Eso ha hecho? No. Él dijo, ya sé qué voy a hacer cuando me quiten la mayordomía. Él ya ha dado esa pelea por terminada. Él no va a pelear si eso que han acusado en contra de él es verdad o no. Él va a asumir esa responsabilidad como cierta. No lo va a discutir. Él sabe que es cierto y que seguramente este señor tiene como probarlo. O por lo menos así está planteada la parábola. Entonces él se prepara para el momento siguiente. Y él dice, voy a leer completo el 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas.
Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Él está preparando lo que se denomina un ardid, una intención subrepticia. Él, antes de que pierda el cargo y todas las potestades que tiene, él va a buscar congraciarse con los deudores de su señor para que por el favor que él les va a prestar, luego, cuando pierda el cargo, ellos le den trabajo. Y, como es un administrador, él va a optar primero a disminuir la deuda de cada uno y va a tomar el documento que sustenta la deuda para rebajarlo y recalcular la deuda de cada uno bajando todos los intereses o las comisiones, si se quiere. ¿Usted había visto algún movimiento tan audaz como este en su trabajo quizás? ¿Lo haría? Bien, mire, lo que plantea aquí el Señor Jesús es básicamente el contexto de un señor adinerado que entrega bienes para que estas personas puedan realizar sus tareas agrícolas, ¿ya? Él vende insumos de primer orden para sembrar o para fabricar otras cosas. Y en este sentido se los da al crédito. Y ellos luego pagan cuando tengan sus propias cosechas. Ese es el contexto de la historia y el contexto usual de la época. Habían personas que tenían mucho dinero y que por lo tanto entregaban bienes como grano u otros utensilios en préstamo para que se les pagara después, naturalmente con un pequeño interés. El interés no podía ser muy alto porque esto es Israel. Bueno, el interés que se escribía en los documentos, sí. Y lo que hace este hombre, este mayordomo, es tomar el título ejecutivo, toma la carta de entrega y modifica directamente la carta. Quizás ustedes muchos no sepan, pero antiguamente, cuando yo entregaba mercadería, a mí me firmaban una factura, ¿verdad? ¿Cierto? Yo entrego mercadería, el que recibe la mercadería me firma la factura diciendo la recibí. Bien. ¿Cuál es el único documento que tengo yo para cobrar y probar que yo entregué la mercadería? Lo que me firmaron. ¿Y si lo pierdo? Perdí la constancia. Tendría que empezar a pedir, por favor, oye, ¿tú tendrás una copia del documento que te di? Esto es lo mismo que si se me perdiera un título de crédito, un cheque. Si se le pierde el cheque, ¿usted puede cobrar luego y decir, yo tenía un cheque? ¿Puede cobrar? No, va a tener que pedir que le den un nuevo cheque. Lo mismo con cualquiera de los títulos de crédito que conozca usted. Cheque, pagaré, vale vista. Si usted pierde el documento, ha perdido la efectividad de cobro. Necesita uno nuevo. Y lo que ha hecho este mayordomo es tomar estos títulos que tenía, en donde constaba la entrega de las mercaderías, lo ha tomado, ha ido a los deudores y le ha dicho, ¿cuánto debes? No porque no supiera, sino porque necesita hacer patente la rebaja. Él necesita, ¿cuánto debes? El primero, ¿cuánto debía? 100 barriles. Siéntate pronto, siéntate ahora. No mañana, no pasado, siéntate ahora y escribe aquí 50. 50. ¿Es una rebaja de cuánto? 50%. ¿Quién quiere una rebaja de 50% de sus deudas aquí? ¿Cierto? Bueno, quizás alguna vez tenga la suerte de que la empresa donde usted debía quiebre y venda todos esos paquetes de deuda, se los venda a otra empresa que compra créditos perdidos, que ya no se pueden cobrar, los incobrables. Y esos con astucia, igual que este, llaman a los clientes que ya deudas muchas veces están por prescribir y dicen, mira, el capital eran 500.000 pesos, pero prescribe en un año, ya no pasa nada. Llamemos a los clientes. Oiga, tiene una deuda de 500.000 pesos. Sí, es cierto, págueme 100 ahora. Usted está en DICOM, pero bueno, ya no le interesa, no le voy a pagar. Bueno,
va a pagar esos 100 que le están pidiendo. ¿Usted no lo haría? Quizás no, sí, quizás no. Luego toma a otro de los deudores, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. 25% de descuento. Menos los intereses, hermano. 20%. Sí, bien. Yo no soy muy bueno para los números. 20% de descuento inmediato. Es interesante porque las cantidades que se están hablando acá no son menores. Eran 100 barriles de aceite, son como 35 a 40 litros, son más o menos unos 35.000 litros. Y más o menos son 1.000 denarios, unos 3 años de sueldo. Las medidas de trigo. Aquí yo estos cálculos que le estoy dando en realidad son algunos cálculos que se han acordado. Nadie tiene claro exactamente cuánto eran las medidas. De hecho, en Israel no se documentaron medidas específicamente. No hubo un sistema de medidas estructurado y aprobado por ley. Pero se estima que más o menos debieron haber sido unos 30.000 kilos de trigo, por valor de entre 2.500 a 3.000 denarios, unos 8 años a 9 años de sueldo. Es mucho dinero. Por lo tanto, la rebaja que se ha realizado es sustancial. Una rebaja bastante grande. Y en ese sentido, entonces, entendemos cuál es la estrategia de este mayordomo. Hacer patente el gran favor que está haciendo para cuando pierda el trabajo, lograr que estas personas se congracien con él y le den trabajo o algún trabajo en uno o dos lugares para poder seguir cobrando un sustento, ¿verdad? Seguimos leyendo, dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Interesante. El mayordomo malo es un nombre, es una expresión completa. Y por lo tanto, podríamos llamar el apodo de esta persona, el mayordomo malo. Este es su apodo, el mayordomo malo. Y dice que el Señor lo felicita por haber actuado sagazmente. Porque, y continúa hablando el Señor Jesús, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Sagazmente. ¿Había escuchado usted antes esta palabra, sagaz? Aparece en la Biblia, no exactamente así, tal cual, pero aparece en la Biblia, en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 16. En Mateo 10, 16. No aparece exactamente escrito como nosotros lo hemos leído. Yo lo he leído en otras versiones de esa manera. Dice Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese sed pues prudentes es la misma derivativa para sagaz. Hay que ser sagaz. El Señor aquí le dice a los discípulos, sean sagaces como las serpientes. ¿Cuántas serpientes ha visto usted? En Chile, por lo menos. Yo sé que aquí hay personas de otros países, pero aquí en Chile las serpientes no se ven, nunca se ven. Son sordas, son mudas, nadie sabe cómo son. Sabemos que hay serpientes porque los manuales de ecología en Chile dicen que hay, pero yo sé que usted nunca ha visto una. José ha visto una, yo también. En el zoológico, pero no de Chile. Entonces, las serpientes no se dejan ver con facilidad, son animales astutos. La segunda expresión, donde la podríamos encontrar, es en 1 Corintios 4:20, pero ahí hay una variante. 1 Corintios 4:20.
contexto en que se usa acá es distinto, totalmente distinto. Solo está hablando acerca de tener conocimiento. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Bien, sino en poder. Porque, ¿qué queréis? No, me he equivocado de versículo, perdónenme. ¿A qué voy? ¿Perdón? 4:10. Tiene usted razón, hermano. Sí, dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Aquí el concepto usado tiene que ver con tener una mentalidad que aprecia lo que está sucediendo. En conjunto, la expresión usada acá para sagaz es perspicacia, una persona que ha pensado muy bien lo que va a hacer y ha realizado un movimiento estratégico, quirúrgico, si se quiere, hermano Ángel. Y de esa manera ha logrado modificar la situación para que, a pesar de que se veía muy adversa, produzca en su propio beneficio una situación benéfica. Y por eso es que el Señor lo alaba. Y esta parábola es estructurada de esta manera para mostrar lo que sigue luego. Y dice, estamos en la palabra sagaces, ¿verdad? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos del mundo y los hijos de la luz. Es un paralelo. Los hijos del mundo son las personas que no creen en Dios y los hijos de la luz los que sí. Entonces, el Señor Jesús va a tomar esta parábola para demostrar un punto a los discípulos. Y es la manera en que las personas que creen en Él se conducen con los bienes que tienen y cómo los administran. Y cómo es que ellos utilizan estas cosas no solo para su propio beneficio, sino que también en beneficio de los demás. Y la palabra va a entrar a poder criticar quizás la falta de cuidado que tenemos como creyentes para el trato no solo con los hermanos, sino también con las personas de fuera. Hay un libro que se llama, el nombre del escritor es Craig, y él dice, ¿cómo conocer personas y cómo convencer y conocer personas? Y el libro es uno de los más vendidos que existe, porque enseña cómo tratar con las personas, cómo ponerse en su lugar, cómo convencerlas de ciertos puntos, cómo agradarles y cómo lograr que ellas también tengan empatía con uno y de esa manera piensen igual que uno. El mundo trabaja estas cosas. El mundo se preocupa de sistematizar este tipo de conocimiento. Esto existe. Pero muchas veces nosotros no pensamos en esto, en la manera en que nosotros nos comunicamos con los demás, la manera en cómo nosotros buscamos relacionarnos con otros. Pueden ser familiares, pueden ser personas inconversas o pueden ser los propios hermanos de la congregación. La palabra, esta ilustración o parábola no está para divertirnos, para mostrarnos un ejercicio mental o para alegrarnos. Está más bien inserta aquí para demostrar un vicio que existe a los creyentes. Y es que muchas veces pensamos, más bien no pensamos cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Entre otras cosas, el dinero. Y cómo esa faceta de nuestra vida permea en realidad todo nuestro vivir común. Porque, ¿qué es lo que hacemos la mayor parte del día? Todos los días. Trabajar. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué?
para pagar los gastos corrientes que tenemos y otras inversiones o quizás gustitos, si se quiere, que tenemos. Por lo tanto, el trabajo es una parte importante de nuestras vidas. Y es en ese sentido que el Señor Jesús quiere que nosotros busquemos priorizar la búsqueda de la riqueza para alejarnos de la búsqueda de la riqueza en sí mismo y el prestigio personal, para reemplazarlo con el lugar que realmente tiene, que son un medio para el cual nosotros, al tomarlo, logramos nuestros objetivos, que no son la riqueza en sí, sino utilizarlos, servirnos de ellas y no transformarnos en sirvientes de las posesiones y del dinero. Quiero que busque conmigo Tito, vamos a buscar una serie de pasajes. Tito 2:12. El hermano del proyector se me adelanta. Bien ahí. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos deseos, sí. En nuestra vida nosotros tenemos planes, tenemos además ambiciones. Y lo que generalmente producen estas cosas es que nos hacen perder la perspectiva de la eternidad. Nos proyectamos a un par de meses, a un par de años, y buscamos obtener objetivos, grandes o pequeños, pero ¿cuánto de esto se transforma en impiedad? ¿Cuándo ese querer de progreso se transforma en algo desmedido, fuera de lo que realmente tenemos que desear? En el libro de Efesios, en el capítulo 5, Efesios 5, del 3 al 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es, ¿qué cosa? Idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. La naturaleza de una persona que ha nacido de nuevo no puede ser avaro, per se, en la búsqueda de las ganancias como un fin en sí mismo. En 1 de Pedro 4:10 indica el giro, el contexto de lo que son las ganancias en la vida del creyente. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a todos los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A mí me encanta esta expresión de la multiforme gracia, porque uno pensaría, bueno, la gracia se manifiesta de una sola manera. No, la verdad es que no. Dios se manifiesta su gracia en distintas maneras. Y por lo tanto, poder definir la gracia como un acto de Dios nos limita. Porque la gracia se debe entender a través de las características y cómo éstas operan en la vida del creyente. Por lo tanto, la multiforme gracia de Dios es la manera en que Dios actúa a través de todos aquellos que son sus instrumentos, nosotros. Y una forma en la que Dios actúa es a través de los bienes de hermanos que van en auxilio, por ejemplo, de otros. Dios no puede ir a auxiliar a un hermano si no ha tocado el corazón de otro para que vaya en ayuda. Dios bien podría hacer que del cielo saliera una bolsa de dinero en una flor de loto, que la trajera a un arcángel y me la entregara. Pero eso no es lo que sucede. Así que se está orando en esa dirección, no. Sino que Dios usa el corazón
de otros hermanos a los cuales antes ya les ha dado, facultado y ha educado para poder apoyar a otros. En Gálatas 6, en el versículo 9 al 10 dice: no nos cansamos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y es por eso acá que en el versículo 8, en su segunda parte, el Señor dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Se está poniendo en esta posición. Y esta es la posición que quiero que usted tome para que se represente este hecho en su vida. ¿Dios es dueño de qué en su vida? De todo. Supongamos que usted es de la línea de pensamiento que dice que, esto lo vamos a decir muy rápido, pero que usted piensa que los hermanos no debían diezmar. Otro podrá pensar que sí, que debían diezmar. La verdad es que el argumento de cualquiera de los dos sentidos pierde total función si nos centramos en el hecho de que Dios es dueño de todo lo que tenemos. ¿De qué es dueño Dios en mi vida? De todo. De todo. De todo, de todo. No hay nada que no sea de Dios en su vida. Y si usted piensa en algo que no es de Dios en su vida, tenemos un problema. Usted le pertenece por completo al Señor. Usted es un dulos para el Señor. Usted es un esclavo para Él, así como Pablo lo decía. En cada carta Pablo inicia diciendo: yo soy un esclavo de Jesucristo. Nosotros tenemos dos opciones: o somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor. Y en ese sentido, como somos esclavos del Señor, todo lo que tenemos le pertenece. ¿Qué sucedería si el Señor llegara hoy día y nos dijera: quiero saber cómo administras lo que yo te he dado? Ven, siéntate, hagamos cuentas. ¿Pasaríamos la cuenta? Los contadores saben cuánto tiempo se tienen que guardar las facturas y no se tienen que votar. Muchos años. Actualmente 6 años se tienen que guardar las facturas para proceder a la auditoría tributaria que tiene el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuántos años usted tiene guardado registro de que ha hecho las cosas como el Señor manda o no tiene registros? No hay ni un registro. Si es auditado espiritualmente, seguramente va a encontrar el Señor que hay faltas. El Señor entregó 100, pero estamos encontrando 20. ¿Cuánto estamos encontrando? ¿Cuánto puede rendir? Y ese es el asunto. Este hombre, dibujado en esta parábola, en el momento en que supo que tendría que modificar su conducta y obrar hacia el futuro, pensó sagazmente. ¿Pensando en qué? En que iba a perder el trabajo y en ese sentido necesitaba hacer algo urgente para obtener recursos, ingresos de inmediato. Y tomando ese ejemplo, el Señor Jesús dice: las personas que han creído, ustedes, los creyentes, los discípulos, ¿piensan de esa manera? ¿Están constantemente pensando en que un día se van a presentar delante de Dios? No para salvación. Aquí el Señor no nos está llamando a administrar nuestros bienes en ayuda de otros para alcanzar salvación. No, la salvación no se logra de esa manera. Sino más bien nos está buscando a que nosotros procedamos a un entendimiento más elevado de lo que es mi relación con Dios. Dios es dueño de todo lo que tengo. ¿Cuánto de lo que es mío, entre comillas, está dispuesto en las manos de Dios? ¿Estoy dispuesto a entregar algo, un poco, todo? Y ese es el razonamiento que aquí se está poniendo en marcha. En el versículo 9 dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas, ¿cuáles? Injustas. Utiliza el mismo concepto que se había utilizado como apodo antes para el mayordomo malo, injusto, y dice: para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas.
Aquí obviamente las ganancias injustas son las ganancias que usted tiene ahora. Todas las ganancias que usted tiene por su trabajo, en esta analogía, son las ganancias injustas. Son los ahorros injustos. ¿Cuáles son los justos? Aquellos que son aportados específicamente para la obra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a administrar estas ganancias injustas en beneficio nuestro para tener, como dice la Escritura, alabanza en el reino? Bueno, de esto va a depender cómo las administremos aquí. Naturalmente nosotros daremos cuenta de todo lo que hemos hecho. ¿Cuántos amigos vamos a ganar? ¿Cuántas cosas dignas de alabanza haremos con lo que tenemos? No solo a personas de afuera, a hermanos también, a familiares. Cualquier acto que permita que esas personas alaben al Señor por haber sido, digamos, interceptado por mí, ¿no? ¿Cuántos? Al día de hoy usted recuerde, haga el ejercicio mental de pensar cuántas personas usted ha bendecido a través de lo que el Señor le ha dado. No como lo hacían los fariseos en todo caso, que hacían sonar la trompeta. No, sino que secretamente. ¿Cuántas veces usted ha ido en auxilio de alguien? Pero nadie sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 7 hermanos, 10 hermanos. ¿De cuántos somos responsables de demostrar al Señor que hemos tomado lo que Él nos dio y lo hemos administrado como este siervo? De manera astuta, tomando lo que el Señor nos dio para hacer que esos gastos repercutan en la eternidad. En Santiago 4, en el versículo 3, pedís, dice, y no os recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muchas veces nosotros tenemos necesidades. ¿Usted tiene necesidades? Sí, yo también tengo. Todos tenemos necesidades económicas. Todos las tenemos. ¿Eso nos permite excusarnos? Decir, yo como estoy pasando esta terrible necesidad económica, no puedo hacer nada para nadie. ¿De verdad usted cree que el Señor aceptaría su argumento? Diría, sí, tú quedas totalmente excusado porque tú sí que no podías hacer nada. Tengo un amigo que una vez estaba yo quejándome y me dijo, ¿por cuál de todas las bendiciones que te ha dado el Señor te quejas ahora? Me dice. Hemos sido bendecidos por el Señor. No solo con cosas materiales, sino con el primero y más profundo don que pudo habernos regalado. Habernos sacado de muerte a vida, para darnos cuenta de la necesidad que teníamos de Él y de esa manera entender que éramos pecadores y proceder al arrepentimiento. Y a partir de eso nos ha guiado. Lo estudiábamos hoy en la mañana con nuestro hermano Ariel. Es el Señor el que guía nuestras vidas. En Proverbios 3, 5 y 6 se dice que es Él el que endereza veredas, no yo. Yo no puedo mover caminos. El Señor es el que me toma de la mano y me guía y procura que yo tenga fruto. Y si en algún momento me alejo demasiado, me disciplina y me trae de vuelta. Y si en algún momento estoy falto y necesito crecer más, el Señor me pone a prueba para hacer crecer en mí un don espiritual, una virtud que es necesaria que yo ponga a punto. O derechamente me disciplina y trabaja derechamente con mi pecado. Pero Dios está trabajando en nuestra vida, nos bendice de manera diaria. ¿Cuál es la cuenta que nosotros vamos a dar? En 1 de Timoteo 6, 17.
Primera de Timoteo 6, 17 al 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Note que dice que no sean altivos, no que no sean ricos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, y este concepto me encanta, ¿de qué? De la vida eterna. ¿Qué significa este concepto de echar mano de la vida eterna? ¿Tenemos ya la vida eterna? Amén. Vamos a echar mano de ella. ¿Cómo? ¿Cuáles son todos los dones que nos ha dado el Señor para poder echar mano de ellos? Mucho de lo que tenemos conforman esos dones. Mucho de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para transformar nuestro carácter es parte de eso. Vamos a echar mano de la vida eterna para poder proceder, como indica aquí el escritor, a los ricos. Déjeme decirle que al contexto de las personas que nombran ricos, aquí nosotros somos ricos. Entonces, en ese sentido, vamos a proceder echando mano de la vida eterna. Debemos, la verdad es que, ser fieles administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Debemos ser fieles administradores de la providencia del Señor y de esa manera ser fieles. Usted debe ser fiel. Me da risa esto porque es un pleonasmo, pero usted es fiel siendo fiel, haciendo algo concreto, a eso me refiero. Uno no dice, no, si yo voy a ser fiel. ¿En qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles son las acciones que usted va a tomar para ser fiel? Concretamente. Hay un ramo que yo hago en una de las clases que doy, en una institución donde hago clases, en donde la idea era que los alumnos tomaran compromisos para poder avanzar en la carrera. ¿Sabe con qué me encontraba? Este semestre voy a estudiar más. Este semestre voy a leer más libros de la carrera. ¿En serio? ¿Ese será un compromiso concreto? La verdad es que la Biblia nos pide que seamos determinados. Y veamos con toda concreción qué es lo que vamos a hacer. Seguimos leyendo, dice en el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En lo más es injusto. Segunda de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este capítulo primero de Segunda de Pedro, interesante. Lo leemos desde el inicio solo extractadamente, dice, desde el versículo 3, dice, léalo con cuidado conmigo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, en crecer espiritualmente, en centrarse en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en cómo la misericordia de Dios ha manifestado a través de cada uno de los actos de salvación,
añadida a vuestra fe, ¿qué dice ahí? Virtud. Y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora leamos el 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo nos ha dado el Señor. Y la manera en que nosotros nos manejamos generosamente con nuestro tiempo, con lo que tenemos, administrándolo de tal manera en que podamos demostrar que hemos crecido, la verdad es que nuestra obligación como creyente, nuestra obligación como cristiano, obligación como hijo de Dios, obligación como padre de familia, obligación como sacerdote del Señor aquí en la tierra. Es la obligación de todo hermano, de todo varón. Y no podemos excusarnos de esto. No podemos. Porque un día nosotros, al igual que este mayordomo, seremos llamados a dar cuenta. En la Escritura siempre se hace énfasis, y quizás también en el púlpito, de que los pastores darán cuenta, de que los diáconos darán cuenta, de que aquellas personas que tienen responsabilidad darán cuenta, pero la verdad es que todos vamos a dar cuenta. No todos somos responsables de lo mismo, pero todos daremos cuenta. Todo varón va a dar cuenta de su propia familia, de cuánto creció su esposa espiritualmente, de cómo educó a sus hijos, de cómo administró lo que tiene, de cuánto participó en la obra del Señor, y si se comprometió o no a esforzarse en la fe por los pequeños, por los débiles. Y si todo varón es responsable de eso, imagínense los hermanos que han tomado responsabilidades en la congregación. Todos somos responsables y un día daremos cuenta. Dice el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Alguien nos va a dar lo verdadero? Lo que es nuestro, dice después. ¿Quién nos va a dar estas cosas? Si no somos fieles en lo poco, no somos fieles en lo injusto. En Lucas 12:15, un poquito antes, lo estudiamos hace un par de semanas, pero dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no se basa en los bienes que posee. En Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que nosotros necesitamos. Cuando digo estas palabras, no piense usted que yo estoy libre de esto. No, sabe, yo puedo dar testimonio de que confiar ciegamente en Dios y esperar en que Él va a resolver las cosas es uno de los desafíos que en mi vida me han resultado más difíciles. Muy difícil. Por la propia naturaleza que nosotros tenemos, de buscar soluciones, de intentar hacer algo, de buscar soluciones alternas, algunas no muy católicas, digamos, otras quizá un poco mejor. Nosotros deseamos resolver y esperar en Dios cuesta, porque pone a prueba nuestra fe. Pone a prueba nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo la solución. ¿Dónde está la solución que me dice la Biblia que va a llegar? Aquí estoy yo esperando una solución. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Esperar en el Señor es una de las luchas más grandes que yo he vivido, hermano. Y esto es difícil. No pensar en las cosas que tenemos que ganar, el dinero que tenemos que gastar, las cosas que vamos a arreglar. Es complicado esperar en el Señor. Y lo que hace aquí el Señor Jesús a través de esta parábola es decirnos, está bien, yo sé que todas estas cosas para ti son de aflicción. Espera en mí. Invierte, piensa en lo eterno. Cuando administres lo que tienes, piensa en aquello, en lo eterno, en aquello en donde nos encontraremos allá. De esa manera vive.
espera de esa manera, comprométete de esa manera. Pero no es fácil, no es para nada fácil, hermanos, no es para nada fácil. En el versículo 12 dice además, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Todo lo que tenemos es de Dios, ¿verdad? ¿Dios nos ha dado poco? Sí. ¿Hemos sido fieles? No es nuestro. Todo lo que usted tiene no es suyo, es de Dios. ¿Usted ha sido fiel en eso? ¿Ha administrado pensando o alguna vez se representó este hecho? ¿Lo que tengo no es mío, es de Dios? Cuidado cómo lo administro, cuidado lo que hago con él. Y en ese sentido, entonces, nos hemos manejado según las virtudes que se esperaría que yo tuviera. En la Escritura está la parábola de los talentos, ¿la recuerda, verdad? ¿Qué sucede con el hombre que guardó el talento y tuvo temor? Es felicitado. Dicen, oh, qué hombre tan precavido. Guardó el talento y ahora lo tiene. Tiene el mismo talento, el mismo. No tiene otro talento. Tiene el mismo talento, la misma inscripción, todo igual. ¿Es felicitado? No, sabemos que no. No fue felicitado, fue reprendido. Por tanto, entendemos que lo que se busca no es una persona que se cuide a sí mismo, sino una persona que tenga confianza en el Señor. Que se arriesgue y tome muchos riesgos para el Señor. Que confíe de esa manera en el Señor. Por lo tanto, este pequeño pasaje naturalmente que desafió a estos discípulos, los desafió y los desafió mucho. Porque los fariseos viven igual que nosotros ahora, confiando en las cosas que hay, confiando en el dinero que tengo, confiando en que conozco a tal y cual persona que me va a ayudar en esto, aquí tengo un pituto, no sé cómo se llamará en otros países, tengo una cuña, alguien que me ayuda, un tío por ahí. Nosotros nos movemos así. Los fariseos también. Y el Señor nos llama a no confiar en esas cosas, sino que a confiar en lo que el Señor puede hacer. Ahí en el libro de Mateo 25, en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes y a uno dio 5 talentos, etcétera, etcétera. ¿Lo recuerda, verdad? Bien. En Mateo, ahí mismo, Mateo es muy bueno hablando del dinero, Mateo 10, el 42. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá, ¿qué? Su recompensa. ¿Seremos recompensados por el Señor por administrar los talentos? El Señor nos pedirá cuenta, quiere que nos arriesguemos. Todo lo que hacemos por otros es tomado en cuenta, es tomado en cuenta. El versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. En Mateo 6 está exactamente lo mismo, pero vamos a leerlo allá porque está ampliado. Mateo 6, 17. Dice, perdóname, sí. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. No podéis servir a Dios y las riquezas. El versículo 21 ahí mismo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué dice? Vuestro corazón. Donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. Voy terminando. Nosotros no podemos servir a Dios y a nuestros propios intereses y preocupaciones. Aquí, específicamente esta expresión, se habla de un esclavo. Nosotros no podemos servir a dos señores. Un esclavo solo tiene un señor. Y debe obedecer solo a uno. No puede obedecer a los dos. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿yo sirvo a las riquezas? ¿Me preocupo más de mis propias ganancias? ¿O me preocupo por estos malos o injustos sustentos, que son los sustentos que tengo aquí, y los invierto en la eternidad? ¿Pongo a disposición lo que tengo para que el Señor haga de él lo que Él estime conveniente? Y no estoy hablando solo de dinero, sino que todo lo que somos nosotros, todo lo que usted tiene, tiempo, bienes y dinero, inclusive su propia familia, ¿es administrada por usted para estar puesta delante del Señor? ¿Cuál es la cuenta que nosotros vamos a rendir? ¿Cuál es la cuenta que nosotros vamos a dar? En 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué importa lo que nosotros tenemos acá con el beneficio de la vida eterna cuando estemos allá mirando a nuestro Creador? ¿Tiene sentido lo que hemos ahorrado, lo que hemos invertido, lo que no tuvimos, lo que sí tuvimos aquí en la tierra? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido. Lo único que tiene sentido según nuestra identidad es que nosotros nos entreguemos a la voluntad de Dios y que oremos y busquemos su voluntad para crecer en ella y acercarnos a la estatura de Cristo de manera madura, poniendo todo lo que tenemos delante de Él. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted debe comprender esta verdad y entenderla completamente. Significa que usted ahora, este día, mañana, va a determinar su vida para poder dar una cuenta delante de Dios que le permita ser alabado y no ser menospreciado y no ser tenido como un mal administrador de todo lo que Dios puso en sus manos. La manera equivocada de valorar el dinero es amarlo, es querer tenerlo para poder jactarse de él, para poder enseñorearse de él y de esa manera querer escalar socialmente, si se quiere. La única relación correcta que nosotros podemos tener con el dinero desde un punto de vista bíblico es que es una herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer avanzar la obra del Señor. Esa es la única manera correcta y vista que nosotros debemos tener acerca del dinero. Por eso, nosotros debemos esforzarnos por tener una relación con este tema que sea correcta y madura, esperando que sea el Señor el que transforme nuestro entorno y no nosotros, esperando en Él para que Él sea el que mueva nuestros intereses de tal manera que sea Él el que se lleve la gloria de nuestros propios triunfos personales. En 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
muchos dolores. Quizá usted piense que el dinero no es tan importante en su vida y que quizás usted tampoco, tiene tanto para gastar. Pero la verdad es que Dios ha puesto todo en nuestra mano. Aún inclusive, si usted está endeudado, debería examinarse si esas deudas son para usted pecado. ¿El dinero es suyo? No, no es suyo. Usted se está endeudando con dinero ajeno. Por lo tanto, es prioritario para todo hermano que esté endeudado y que por esa razón quizás no pueda participar de todos los dones espirituales, que salga de las deudas para participar, para poder darse el privilegio de poder apoyar a otros. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Todo lo que tenemos es del Señor. Y nosotros debemos tener la actitud correcta. No podemos amar el dinero, ni amar nuestras propias carreras profesionales, ni nuestro prestigio. Hay personas que se aman más a ellos que al Señor. Y eso no es la relación correcta que se debe tener en una vida espiritual. Y por esa razón, hermanos, nosotros debemos comprender que esta parábola ha sido entregada para mostrar a creyentes cuál es la verdadera relación que los hermanos deben tener, aquellos que han creído, aquellos que han nacido de nuevo, cuál es la relación que deben tener con el dinero y cuál es la perspectiva de vida que deben tener respecto de él. Yo le animo a que usted pueda comprender esta gran verdad que el Señor ha puesto aquí, para mostrarnos de que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que está en nuestra mano, debe ser administrado de manera sagaz, pensando en la realidad eterna, que un día estaremos allá en el cielo dando cuenta de lo que nos dieron. Es por eso que el mayordomo actuó de esta manera, porque tenía poco tiempo y tenía que dar cuenta antes de irse, y por lo tanto tenía que lograr los favores antes de dar cuenta. Nosotros debemos obrar. Este es nuestro tiempo. Aún nos damos cuenta. Este es nuestro tiempo de prepararnos para obrar de tal manera que nosotros seamos encontrados sagaces, administrando el dinero y los bienes que el Señor nos dio. Y entonces la pregunta que le hago, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Quiero que piense en su mente algo concreto que va a hacer. Porque se nos pasarán los días y llegará el día en que nos presentemos delante del Señor y no tengamos nada que dar cuenta, que toda la cuenta sea una mala administración. Y que nunca tuvimos la madurez espiritual para comprender cuál era nuestra situación y obrar de manera que en el cielo pudiésemos encontrar honra en la manera en que administramos el dinero. Le animo, hermano, que usted pueda desafiarse a sí mismo a lograr un compromiso personal hoy para modificar lo que tenga que modificar en su vida. Oremos. Padre Santo, vamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque en la Escritura encontramos enseñanza para nuestra propia vida. Para, Señor, lo que estamos viviendo ahora, casos concretos, Señor. Cómo administramos el dinero, cómo administramos los bienes que tú nos diste y cómo administramos inclusive, Señor, la familia que nos diste. Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Y Padre Santo, oramos para que tú nos permitas tener la madurez, nos guíes, nos tomes de la mano para comprender cuáles son las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, para, Señor, obrar como un mayordomo fiel, que administra lo que es ajeno de manera justa, para que aquello que es lo justo no nos sea quitado, nuestro crecimiento espiritual, nuestra, Señor, la bendición de poder bendecir a otros. Ayúdanos, Padre Santo, porque si todo lo que tenemos es tuyo y un día daremos cuenta, Padre Santo, estamos en problemas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a madurar de tal manera que podamos comprender esta verdad y, Señor, podamos entender cabalmente que todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.